Acerquémonos una vez más al trono de nuestro Dios por medio de la oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedir que nos sigas acompañando, Dios, y que tu Santo Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Señor, a nivel mundial. Pedimos, Señor, que seamos transformados, cambiados por tu poder, Señor. Permita, Señor, así estar preparados para tu pronta venida, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, oh Dios, y ayúdanos a ser mejores personas, mejores seres humanos, Señor. Acompáñanos en esta mañana, oh Dios, y diríjanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a compartir ¿Me permiten compartir aquí en pantalla? Listo, Jason. Eso, dale. Bueno, en esta mañana vamos a estudiar un tema que está en Isaías 52, 1 al 3. ¿Cierto? ¿Qué nos dice aquí en Isaías 52, 1 al 3? Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Si podemos ver, encontramos la primera parte del versículo 1 que dice, despierta, despierta. ¿A qué hace referencia este despierta? Cuando nosotros estamos dormidos, sencillamente estamos en un estado de inconsciencia, un estado de quietud, un estado que no pensamos, no reaccionamos frente a lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Por eso en este aspecto despierta, despierta nos hace un llamado a nosotros. ¿A qué? A despertar de ese estado de sueño que de cierta manera hemos estado por mucho tiempo o por algún momento de nuestra vida. Ahora, ese despertar podemos encontrar en Romanos 13:11. ¿Sí? ¿Qué nos dice Romanos 13:11? Nos dice, ustedes conocen el tiempo, que ya es hora de que despierten del sueño. ¿De cuál sueño? El sueño espiritual, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros estamos preocupados, esmerándonos muchas veces por las cosas materiales, economía, familiar, alimentación, y nos enfocamos mucho en ese aspecto, pero dejamos a un lado el aspecto que nos lleva espiritualmente a estar despiertos. Es decir, nos enfocamos en solo un aspecto y dejamos el espiritual muchas veces a un lado. Entonces Dios nos hace ese llamado.
de que despertemos de ese estado que nos encontramos y que volvamos a ser activos, trabajar para Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente en la actualidad hay mucho que nos abarca a nosotros, que nos absorbe, que nos insta a sacar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras capacidades, pero no para lo que verdaderamente es importante, que es buscar de Dios, dar a conocer de Dios, enseñar del amor de Dios, ¿sí? Sabemos que todo es importante, pero principalmente debemos tener en cuenta nuestra espiritualidad. Es decir, debemos despertar, es tiempo de levantarnos de aquel lugar donde nos encontramos y dejar a un lado eso y tomar acción. Lucas 21, 34 al 36. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice en Lucas 21, 34 al 36? Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿sí? Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice ahí, velad pues en todo tiempo, ¿haciendo qué? Orando. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos hace Lucas este llamado de despertarnos. ¿Por qué? Porque no son momentos de quedarnos dormidos, no son momentos de estar estancados espiritualmente, sino de ser motivados a cambiar, a transformar, a trabajar para Dios, ¿cierto? ¿Son momentos difíciles? Sí, son momentos difíciles. Nos encontramos en una etapa de la historia que hace tal vez a muchos años o siglos no se vivía, ¿cierto? La peste, la enfermedad. Pero a pesar de eso debemos trabajar para Dios, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos a Dios, tenemos la certeza, como decía el pastor en esta mañana, tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado y que nos está cuidando, ¿sí? Debemos enseñar del amor de Dios, dar a conocer de su misericordia a los demás. Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? 5, 4 al 7, ¿qué nos dice? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como quienes. No durmamos como quienes. Como los demás. Es decir, muchos en este mundo, muchas personas hoy en día están durmiendo espiritualmente, hoy en día están haciendo otras actividades, otros quehaceres, pero no tienen en cuenta a Dios. Es decir, no debemos dormirnos como los demás. ¿Por qué? Porque eso es contagioso. Eso se da cuenta como cuando uno ve a alguien bostezar, puede estar al otro lado de la iglesia y el hermano o la persona, y entonces uno por simple hecho de ver, uno que hace, también hace lo mismo. Entonces, es decir, este estado de inconsciencia, este estado de somnolencia, no es sencillamente muchas veces de nosotros, sino que es contagioso, porque vemos a los demás hacer de esa manera. Entonces, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos que sobrios, despiertos. Pues los que duermen de noche, duermen, y les embriagan de noche, se embriagan. Es decir, no debemos dejarnos contagiar por ese sueño que tienen los demás. Sigue diciéndonos el versículo: despierta, despierta, vístete de poder de Sión, ¿cierto?
no sé, tenemos un poquito inconveniente aquí, un poquito la señal. Vamos a ver. Dice, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, Jerusalén. Es decir, que el Señor nos está haciendo ese llamado para que nosotros podamos vestirnos, además de despertarnos, ¿sí? Además de levantarnos donde nos encontramos, debemos también vestirnos, es decir, no debemos quedarnos las mismas ropas que hemos estado teniendo. Dice, vístete de la ropa, ¿cierto? Vístete. No sé si de pronto me están viendo. Sí, ministro. No, sí, bueno. Entonces dice, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Es decir, nos hace el Señor el llamado a vestirnos, ¿sí? A no quedarnos con esas ropas sucias, esas ropas que más adelante vamos a ver, sino que, que hagamos un cambio de lo que estamos haciendo y cubrámonos, ¿sí? ¿A qué nos hace el llamado? Sencillamente queremos vestirnos a estudiar la Biblia, a orar más, a tener un encuentro más personal e íntimo con Dios, ¿cierto? Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá en ti circunciso inmundo. Entonces, ese llamado a vestirnos, en 1 Tesalonicenses 5:8, ¿qué nos dice? Dice, pero nosotros que somos del día, seamos que sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, teniendo fe, desarrollando fe. ¿Y cómo desarrollamos la fe? Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra de Dios. La fe es como una semillita chiquita, una semilla de mango, que si nosotros no la sembramos en tierra, ella no va a crecer en el cemento. Entonces debemos sembrarla, cuidarla, si es posible abonarla, echarle agua, pero si no recibe nada de eso, esa semilla no va a crecer, esa semilla va a quedar ahí seca, ¿cierto? Entonces, cuidarlo, ¿cómo? Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra de Dios. Así hacemos que la fe crezca, ¿cierto? ¿Y qué más? Y de amor, ¿sí? Ser más amorosos con mi prójimo, ser más, de cierta manera, más comprensivo, ¿sí? Nosotros como personas a veces somos muy explosivos, somos muy inconscientes, de cierta manera, a veces del dolor ajeno, pero debiéramos nosotros tratar de entender un poquito más por qué esa persona está sufriendo o tratar de comprender un poquito y ayudarlo, a brindarle una mano, un apoyo, ¿cierto? En esos momentos difíciles. Entonces, tener fe y tener amor con la esperanza de la salvación como yelmo, es decir, todo eso con el fin de ¿qué? De que nosotros podamos tener la esperanza de que Jesús viene pronto, viene por segunda vez y viene por nosotros y viene por los demás, ¿cierto? No solamente por mí. Efesios 6, 11, 5, 11 al 18. Nos dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿De qué? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuál será esa vestimenta que Dios nos quiere brindar? ¿Sí? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad puestos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿sí? Debemos decir la verdad,
tratar de decir la verdad que a veces nos cuesta, a veces nos es difícil decir la verdad, ¿cierto? Por algunas razones. Y dice el versículo 14, vestidos con la coraza de justicia, tratar también de ser justos, ¿cierto? Aunque solamente una persona es la que es totalmente justa y santa, que es Jesús, pero Jesús nos trata de poner esa coraza, poner ese manto, poder esa vestidura con la cual la cual es Él. Entonces, Dios desea que nosotros podamos alcanzarlo. El versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿sí? Ir a predicar, ir a enseñar con nuestro testimonio, con un mensaje, con una palabra de aliento, de esperanza, ¿sí? Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un escudo, ¿cierto? Para que nosotros podamos repeler esos ataques. Y tomad el yelmo de la salvación y la esperanza del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando, o sea, estando despiertos en ellos con toda perseverancia por todos nosotros, ¿cierto? Debemos orar y pedir también protección y bendiciones para cada uno de nosotros como miembro de iglesia, como hermanos en Cristo, como familia, para mis vecinos, ¿sí? Porque no solamente debemos salvar nosotros, sino la salvación es para todos. Ese llamado nos hace el Señor. Sigue diciendo el versículo 2 de Isaías 52, 1 al 3. Sacúdete el polvo, porque esa era la ropa antigua, esa era la ropa que tenía, ¿cierto? Que teníamos antes de conocer el Evangelio, ¿cierto? Éramos sucios, estábamos contaminados. Dice, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Dios nos hace ese llamado también a levantarnos, a quitarnos todo eso que no nos deja progresar espiritualmente, que no nos deja crecer, ¿sí? A veces es tan difícil, pero Dios de una u otra manera siempre provee a cada uno de nosotros para que podamos levantarnos y dejar a un lado ese pecado, esos pecados que a veces son tan duros de dejar, ¿cierto? En Juan 8:44, ¿qué nos dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos lo malo, cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer, dice el versículo que somos hijos de Satanás, ¿cierto? Y los deseos de vuestro padre queremos hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. Sí, cuando nosotros verdaderamente nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué hace? Empezamos a obrar maldad, empezamos a hacer lo incorrecto, empezamos a desobedecer a Dios, empezamos a sufrir más, cometer más errores. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos estado haciendo lo que Satanás desde un principio quiso hacer y ha estado haciendo. Entonces nos hacemos hijos del diablo por esta razón. ¿Qué nos dice Salmos 51:2? ¿Sabes qué nos enseña? Sencillamente dice, lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? Cuando nosotros pedimos a Dios que nos transforme, cuando nosotros pedimos a Dios que nos limpie, ¿Él qué hace? Nos lava, porque como dice la Santa Biblia, somos trapo de inmundicia, ¿cierto? Apartados de Dios somos eso. Pero cuando Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros y empieza a cambiar, a transformar a cada uno de nosotros, esa maldad, ese pecado, esa impureza, eso sucio, Dios empieza a limpiarnos, a sacarnos. Entonces hemos
cambiar de lo malo a lo bueno, de lo sucio a lo limpio. Pero Dios empieza a hacer ese trabajo. Por cuenta propia no lo vamos a hacer. Eso de que yo hago eso bueno, pero no hago lo que Dios dice, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que obra en mí y hace en mí que yo haga ese cambio, pero por cuenta propia no lo puedo hacer. ¿Qué dice Jeremías 33:8? Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados. Qué bendición y qué misericordia la que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque ¿qué? Dice, y os perdonaré de todos sus pecados. Pequeño pecado, pecado grande, sigue siendo pecado. El decir una mentira es igual a cometer un asesinato. Entonces, ese pecado, si Dios entra en nosotros y Dios transforma mi vida, Dios nos perdona, pero ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Dios, pedir perdón, pedir que nos transforme, que nos cambie, pero por cuenta propia no lo vamos a alcanzar, ¿cierto? Entonces, Dios cuando entra en mi vida, Él hace esos cambios. Como personas normales, todos los días cometemos pecados, todos los días de una manera u otra, ¿sí? Por actos, por pensamientos, por palabras, por negligencia, de una u otra manera. Pero Dios va cambiando poco a poco, transformándonos y debemos pedir perdón, ¿cierto? Antes de acostarnos, a levantarnos, pedir perdón porque de una u otra manera muchas veces pecamos. Si nosotros pedimos perdón, Dios nos cambia, Dios nos limpia. Pero si nosotros no lo hacemos, ahí sí verdaderamente estamos diciendo, no queremos nada con Dios. Entonces, hagamos lo malo o hagamos lo bueno, debemos estar siempre buscando de Dios, ¿cierto? Pidiendo a Dios que transforme mi vida, que cambie mi manera de vivir, mi manera de actuar, de hablar, de pensar, ¿cierto? ¿Qué nos dice Ezequiel 37:23? No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No importa el pecado que hayamos cometido ayer, antier, anoche, esta mañana, durante la semana, durante el mes pasado, el año pasado. No importa, mis queridos hermanos. Si pedimos a Dios perdón por esos pecados y pedimos a Dios que nos transforme nuestra vida, nuestra manera de hacer las cosas, Dios, ¿qué dice? Dice, nos limpia. Y no solo nos limpia, dice, y ellos serán mi pueblo. Es decir, nosotros seremos sus hijos, seremos su pueblo, seremos su redil precioso y amado. Pero debemos tratar con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo de dejar a un lado ese pecado, eso que nosotros tanto a veces sufrimos para dejar o para no cometer o para no hacer o para no decir, ¿cierto? Porque somos rápidos para tomar decisiones, somos rápidos para hablar, somos rápidos para pensar y Dios permita que podamos nosotros cada día pensar antes de nosotros hacer las cosas, de actuar. ¿Qué nos sigue diciendo Isaías 52? Versículo 3. Porque así dice, de balde fuiste vendidos, ¿cierto? Por tanto, sin dinero seréis rescatados. De balde, ¿por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel en el antiguo Babilonia los conquistó, se los llevó cautivos. ¿Pero qué? Sufrieron, ¿cierto? De ese cautiverio, ¿sí? Porque hasta que Dios no lo rescató, hasta que Ciro no entró a Babilonia, conquistó a Babilonia, liberó a Israel,
ellos todavía seguían ahí cautivos, ¿sí? Esclavos. Lo mismo para nosotros. Nosotros hasta que Dios no entre a nuestra vida, a nuestra manera de actuar, ¿sí? Hasta que Jesús no nos cambie, todavía seguiremos siendo cautivos del pecado, todavía seguiremos cometiendo pecado, ¿cierto? Pero aunque la lucha es dura, aunque la lucha es fuerte, aunque muchas veces nos cause tristeza, angustia, incluso por el hecho de que hemos pecado, Dios está dispuesto a salvarnos, a liberarnos, a perdonarnos, ¿cierto? Y lo mejor, que Dios no nos pide nada, ¿sí? Solamente nos pide un sacrificio personal, un sacrificio de tiempo, un sacrificio de esfuerzo, ¿sí? Pero no nos pide dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera, por gracia sois salvos, ¿cierto? Por eso dice, sin dinero seréis rescatados, ¿sí? Romanos 3:24. ¿Qué nos dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuita, gratis, por la gracia de Dios, mediante la redención que es ¿en quién? En Jesús. Entonces, solamente Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, quien subió al cielo, quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo, solamente Él nos puede justificar, Él nos puede rescatar, nos puede salvar, ¿cierto? Y vuelvo ahí, por eso dice gratuitamente, de cierta manera, gratis. Tenemos la posibilidad de ser salvos, ¿sí? Somos, como dice la Biblia, predestinados ¿para qué? Para la salvación, ¿sí? Tenemos más posibilidades gracias a Él, a Jesús, a su muerte, más posibilidades de ser salvos que de perdernos. Pero la lucha, como dice Pablo, es fuerte, dura, ¿sí? Porque como estudiamos, no es fácil. Y Juan 3:16, un versículo muy conocido, que nos dice, porque tal que amó Dios al mundo, ¿sí? Ama a Dios al mundo, podríamos decirle, ama a Dios al mundo, que dio y que da, y que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es decir, somos más fácil de salvarnos que perder, más tenga vida eterna. ¿Sí? Qué hermoso versículo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Más fácil con la ayuda y gracia y misericordia de Dios de salvarnos que de perdernos. Y Génesis 3:21. ¿Qué nos dice Génesis 3:21? Jehová Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Sí? ¿Y qué le hizo? Túnica de pieles y lo vistió. Desde antes de Jesús venir aquí a este mundo y morir en la cruz, Él ya quería librarnos de ese pecado, Él ya quería correr, lavarnos de esa maldad. El que personalmente quería cubrirnos, ¿sí? Porque ya nos había cubierto por su justicia, ¿sí? Por ese manto de luz que tenía Adán y Eva. Pero apenas pecaron y se escondieron por el pecado, el mismo Dios vino y hizo esa túnica, esa ropa, ¿sí? Que duraba un poco más que la que uno como ser humano había creado, que cuál era, vestiduras de hojitas, ¿cierto? ¿Cuánto podrá durar una ropa de hojas, mis queridos hermanos? ¿Sí? Hoy en día yo creo que no durará ni 8 días donde hubiéramos tejido esas vestiduras con esas hojitas. Se secan y se caen y quedamos de... Pero Dios hizo esa ropa provisional.
Dios hizo esa ropa de pieles que duraba un poquito más para Adán y Eva. Aunque habían pecado, Dios todavía los amaba y nos ama, que ha querido vestirnos, ¿sí? Personalmente. Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto extrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, ¿cierto? Mis queridos hermanos, a veces nosotros estas cualidades se nos olvidan, o a veces queremos hacer oídos sordos, ¿cierto? No somos amables con los demás, ¿sí? No tenemos humildad, tenemos altivez, no tenemos bondad y menos paciencia, ¿sí? Pero Dios quiere que podamos vestirnos con estas cualidades, que podamos servir. Esta semana, con la misericordia y gracia de Dios, hay unas personas que no son adventistas. La verdad no sé si tendrán alguna religión, denominación, no sabrían, conocidos de nosotros. No sé cómo llegó, qué pasó, no sé la razón. Lo único que sé es que en el colegio había estudiado yo con una de las hijas de ellos. El jueves llamaron a mi mamá porque pues mi mamá la distingue un poquito y pues mi mamá como vende algunos productos en los domingos en la plaza de campesinos, vende por ejemplo maíz, vende maní, cosas así. Entonces creo que le había pedido el número y entonces esta familia sencillamente el jueves como a las 9 de la mañana llamaron a mi mamá a decirle que si ella podría buscar a algunas personas que estuvieran pasando por un momento de necesidad o que necesitaran alguna ayuda en cuanto a alimentos. Entonces a nosotros se nos hizo raro, pero pues nosotros buscamos, le dijimos que habían unas personas que estaban necesitadas, que estaban enfermitas y que ahí habían para que ellos lo usaran. Entonces sencillamente ellos dijeron, no, pues sencillamente es que le vamos a dar unos mercados y queremos que ustedes los repartan, ¿cierto? Entonces ella mandó a uno de sus empleados con los mercados, mandó 11 mercados y nos dejó a libertad de nosotros de que escogiéramos a los necesitados. ¿Qué hicimos nosotros? Primeramente cogimos a los miembros de iglesia más necesitados, que estuvieran enfermos, que tuvieran necesidad en cuanto a alimentación, y gracias a Dios permitió que esos 11 mercados se pudieran repartir para hermanos de iglesia e incluso para conocidos que verdaderamente lo necesitan. Algo interesante es que ella mandó, pues, sin embargo, que tomaran fotos a las personas que le entregaban. Entonces, cuando le tomamos el muchacho le tomaba la foto y seguíamos repartiendo. En la noche él le dio el informe a ella, cuántos mercados, cuáles personas, le mostraron las fotos. Y es interesante como ella pues se conmovió por esto y sencillamente ayer viernes, en la mañana volvió y nos llamó y dijo que estaba súper encantada, que le había gustado, que todas esas personas verdaderamente necesitaban ayuda en cuanto a alimentación. ¿Por qué? Porque había muchos en cama, muchos enfermos, muchos abuelos. Entonces, que escogiera a otros. Y si nosotros hicimos una lista y salieron 15. Entonces ella llegó y nos mandó 15 mercados más. En total fueron 26 mercados que gracias a Dios, bendita su misericordia,
tanto hermanos de iglesia que necesitaban y personas que no necesitaban que los distinguíamos, fueron beneficiados por una mano que no necesariamente conoce del amor de Dios. Entonces, de una u otra manera, Dios usa a las personas para hacer su voluntad, para hacer su misericordia. Entonces, alabado sea el Señor, que está al control de todo, mis queridos hermanos, de todo. Lo que para a veces pareciera no tener una explicación, a veces pareciera no tener una razón por la cual suceden las cosas, Dios está al control de todo. Dios dirige todo. Dios ha dirigido por todo el tiempo transcurrido, años, siglos atrás, y Dios seguirá dirigiendo, mis queridos hermanos, hasta cuando Él venga por segunda vez a llevarnos para el reino. Dios desea que nosotros podamos tener bondad, paciencia, misericordia con el prójimo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:5? El que salga vencedor, dice, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cierto, mis queridos hermanos? El esfuerzo también, dedicación de parte de nosotros con la compañía de Dios por medio del Espíritu Santo, podremos alcanzar la salvación, ¿cierto? Podemos alcanzar esa victoria, como dice Pablo, ¿cierto? Porque nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida y seremos salvos y moraremos por la eternidad con todos nuestros seres queridos, todos nuestros amigos, con todas las personas que decidieron, tomaron la decisión de aceptar a Dios, de transformar sus vidas, de pedir perdón, porque eso es lo que Dios nos desea para que hagamos, que podamos ser vestidos, ¿sí?, por su justicia, vestidos por su poder y misericordia. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el tema de esta mañana. Dios desea que nosotros podamos levantarnos de ese sueño en el cual nos encontramos. Dios desea que podamos vestirnos con su manto de justicia, con su misericordia, con sus principios, con sus bondades, con sus características. Entonces, la decisión es de nosotros, mis queridos hermanos. La decisión es tuya y la decisión es mía. Si queremos levantarnos, si queremos vestirnos, si queremos aceptar esas ropas que Dios nos quiere dar, o sencillamente queremos pasar por alto. En esta mañana que la decisión tuya sea aceptarlo y ser transformado por el Espíritu Santo.